Señoras y señores, gracias nueva vez por estar en la hora 22. El presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, Elías Wessing Chávez, me acompaña en esta ocasión. La invitación, en este caso, surge hacia mi invitado de hoy día por lo siguiente. Escribió recientemente algo que me llamó mucho la atención. Voy a leerlo. Dice el licenciado Elías Wessing Chávez: hemos depositado ante el Tribunal Constitucional una acción directa en inconstitucionalidad contra la orden departamental número 33/2019 que establece como prioridad el diseño e implementación de la política de género en el Ministerio de Educación. Esto sucedió, esta normativa del Ministerio de Educación en el mes de mayo de ese año 2019. Elías, gracias por estar en la hora 22. ¿Qué significa la inquietud llevada ante el Tribunal Constitucional con la cual inicias esa acción legal? Venimos bregando, Gregory, desde que esa resolución la aprobó el Ministerio de Educación 2019. Iniciamos con un recurso en reconsideración ante el ministro del MINER, en ese entonces Roberto Fulcal, y al no tener una respuesta en el plazo que la ley ordena, entonces hicimos un recurso jerárquico ante el Consejo Nacional de Educación, que de acuerdo con la ley 6697 es el órgano facultado para trazar las políticas educativas en la República Dominicana, que no es una función del ministro cuando se trata de políticas de la filosofía, de lo que se va a enseñar en las escuelas. Es el Consejo Nacional de Educación. El Consejo Nacional de Educación ni siquiera se molestó en conocer ese recurso jerárquico y entonces hemos recurrido directamente con esa acción directa en inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Hay dos aspectos fundamentales en los que nos basamos. Primero, la juridicidad de la decisión de esa ordenanza departamental número 3319, en el sentido de que, como te referí someramente, el ministro no está facultado para trazar las políticas educativas, es el Consejo Nacional de Educación. Entonces hay un aspecto de legalidad y hay un aspecto también de tutela efectiva del derecho, en este caso administrativo. A nosotros nunca se nos respondió en las instancias administrativas como debió de haber sido, y el debido proceso entonces se violó ahí. O sea que esa decisión administrativa del ministerio no tiene la facultad ni la potestad para poder establecer una norma, aplicar una norma como esta. Claro. Ya. Porque es que esta norma está hablando, y quiero referirme a un aspecto esencial, esta norma está hablando de excluir por completo a los padres, a las madres, es decir, a la familia, de la definición y el diseño de una supuesta política de género. Y cito lo que dice esa resolución inconstitucional. Dice: para la deconstrucción de los estereotipos de géneros que permea a la sociedad dominicana. Es decir, que ellos están con esta resolución implementando lo que hemos denominado la ideología de género, porque ellos quieren deconstruir los principios sobre los cuales la familia tradicional, la familia original, se ha formado en la sociedad dominicana. Y en la práctica y en la enseñanza, Elías, en las escuelas, ¿cómo se aplicaría esto? Danos un ejemplo fehaciente. Esto se está aplicando ya.
esto se está aplicando porque hemos visto material de enseñanza de lo que es la sexualidad en los niños. Se quiere decir como que los géneros son diversos, cuando nosotros sabemos que hay dos sexos, el masculino y el femenino solamente, varón y hembra. Entonces, este tipo de enseñanza se quiere implementar en las escuelas y de hecho ya se hacen cursos de preparación para profesores en políticas de género que las camuflan como igualdad de género. Cuando tú piensas igualdad de género, por lo menos en 5 o 10 años atrás, tú estás pensando... No privilegio ni para el hombre ni para la mujer. Exactamente, tú estás pensando nada más en el hombre y la mujer, pero claro, ahora hay una serie de movimientos victimizados, autovictimizados, que dicen que ellos también tienen un sexo diferente y un género diferente, y entonces quieren ser incluidos. Esta es una resolución, desde el punto de vista que te lo he enfocado, de la Constitución de la República, violatoria totalmente. Pero en algún momento esa normativa, la 33/2019, indica que si hay varios géneros se les daría una aceptación a esos llamados géneros por parte de la escuela dominicana, porque cuesta mucho aceptar eso si es así. No, mira qué es lo que pasa aquí. El fundamento de la inconstitucionalidad es, o son dos, el que te dije, de la legalidad de la ordenanza, que no es facultad del ministro, eso es número uno, de acuerdo con la Constitución de la República y la Ley 66-97. Y que ese diseño de política de género no se ha consultado a la familia para introducirla en las escuelas. Entonces yo te quiero leer el artículo 63 de la Constitución, que dice lo siguiente: toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiración. En consecuencia, número uno, la educación tiene por objeto la formación integral del ser humano a lo largo de toda su vida y debe orientarse hacia el desarrollo de su potencial creativo y de sus valores éticos. Busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Ahora viene el clave. Numeral 2. La familia es responsable de la educación de sus integrantes y tiene derecho a escoger el tipo de educación de sus hijos menores. Esa es la clave. Esa es una resolución que se ha dictado de manera unilateral, impuesta, diríamos nosotros, por una influencia extranjera que se quiere enquistar aquí en lo que es la cultura dominicana, y se ha ignorado el papel de la familia, del padre, de la madre, porque la familia, de acuerdo con esta Constitución, está formada principalmente por su núcleo, que es el matrimonio o la unión entre un hombre y una mujer. Entonces, eso está claramente establecido. Nosotros auguramos que esta acción directa en inconstitucionalidad va a tener éxito ante el Tribunal Constitucional y esa resolución va a ser anulada con todos los argumentos que estamos expresando en esa instancia. Y ese es el fundamento básico. ¿Cómo yo puedo entender como ciudadano que partiendo de lo que planteas y a donde te ha llevado esta situación, que es al Tribunal Constitucional, sí, el Ministerio de Educación, que ha de velar primero por supuesto por la educación, pero basada en todo lo que tiene que ver con el aspecto familiar derivado hacia los hijos, ¿cómo puedo yo entender que una norma camine en ese sentido con una aprobación del ministerio? Fíjate, esa fue una norma introducida en el gobierno pasado
A la sazón el ministro era Antonio Peña Mirabal. Pero me imagino que eso no tiene nada que ver con política. Política partidarista, al mencionar... Tiene que ver con ideología política. Tiene ¿Sí? que ver, sí, sí. El Partido de la Liberación Dominicana, que fue que la introdujo, es un partido que está afiliado al Foro de Sao Paulo, al Grupo Puebla. Y si tú te lees los principios en los que esos organismos internacionales se basan y tienen bajo su sombrilla todos estos partidos, ellos creen en toda esta corriente nueva, posmoderna, de erosionar la familia como la conocemos. Entonces, lamentablemente, surge un gobierno, en este caso el del PRM, y ignora de manera olímpica los recursos que hemos sometido y se alinea prácticamente a ese mismo criterio. Entonces estamos hablando de una ideología de género que es compartida por esos partidos y el pueblo dominicano tiene que saber eso. Aquí los partidos que nos han gobernado últimamente están alineados todos ahí a partir de lo que postulan estos organismos internacionales, estas alianzas, Internacional Socialista, Grupo Puebla, Foro de Sao Paulo, y aquí está surgiendo una respuesta a eso. Y nosotros estamos dentro de esa respuesta. Cuando digo nosotros, hablo en plural, hay otros partidos, hay otros movimientos que participamos, por cierto, en la marcha patriótica del fin de semana pasado y que todo está relacionado porque esto es un paquete completo que quieren meter aquí. A favor de la inmigración a mansalva, a favor de la ideología de género, a favor del aborto libre. Esos son aspectos que nosotros estamos combatiendo políticamente e ideológicamente. Y el pueblo dominicano debe de saber eso y conocer eso. No es tan sencillo porque tenemos organismos internacionales importantes que son los que propugnan por esto. ¿En algún momento conversaste, aún fuese de manera informal, con el anterior ministro de Salud, de Educación, hasta hace unos días, o con algún funcionario de jerarquía del Ministerio de Educación de la actual gestión de gobierno? Pues fíjate que no tuve esa oportunidad y traté. ¿Lo gestionaste? Traté de hacerlo, sí, de llamarle la atención, pero a veces este tipo de temas que son fundamentales no son del interés de los incumbentes, que creen que, no, eso es la moda, eso no se puede hacer nada con eso. No. Cuando usted está atacando a la familia, usted está atacando a la sociedad. Cuando usted está atacando a la sociedad, usted está atacando a su nación. Entonces, esa norma, la 3319, está en aplicación actualmente. Sí, se está aplicando, está vigente. Y hay cursos de preparación a docentes para impartir el tema de la ideología de género. Porque fíjate lo que te leía al final. O sea, lo que se quiere es deconstruir los estereotipos de esta sociedad. ¿Y cuáles son los estereotipos? Los estereotipos son que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Es un estereotipo de acuerdo con esa filosofía. Que hay dos sexos. Que hay más de dos, hay dos sexos, pero ellos dicen que no. Que hay binario, que hay, qué sé yo, que transbinario, hay ecosexual, es decir, los que se enamoran de los árboles, y la zoofilia, que se enamoran de animales, en fin. Es un desastre lo que se quiere aprobar. En estos países supuestamente adelantados de Europa hay una serie de distorsiones que están ya llevando a cabo un efecto dañino. ¿Tienes conocimiento qué motivó, por qué vía llega la decisión de emitir esa norma al Ministerio de Educación? ¿Conoces quién le propone eso al ministerio en su momento? No, la verdad que no tengo nombres específicos. Lo que sí te puedo hablar es de las corrientes que están en vigencia y de la influencia de organismos internacionales que están aquí en los ministerios ahora mismo decidiendo políticas.
Y nosotros somos, junto con los padres de familia, los que tenemos que decidir qué educación, qué formación se le va a dar a nuestros hijos. Lo dice la Constitución, no lo digo yo. Y esa resolución 33-2019 viola flagrantemente eso, en todos los aspectos. Hay como 7 artículos de la Constitución que los viola y están consignados en la instancia que nosotros llevamos al Tribunal Constitucional y estamos esperando el auto de fijación de audiencia. ¿Para cuándo piensas podría ser determinada esa audiencia? Bueno, el Tribunal Constitucional está trabajando con celeridad los casos y yo creo que de aquí a 15 o 20 días o tal vez un mes tendremos ese auto de fijación de audiencia, se conocerá y entonces lo que procede es que ellos siempre se reservan el fallo y producen entonces la decisión, la resolución. Cuando se habla de estas situaciones, muchas veces he escuchado mencionar sectores que indican que poderosos sectores económicos a nivel internacional también propugnan acá en República Dominicana y patrocinan entidades en ese sentido. Sí, obviamente. Hay un famoso multimillonario a nivel mundial que se llama George Soros, no es un secreto para nadie, que él financia Planned Parenthood, que es la organización o la fábrica de abortos del mundo, aborto libre, no importa que la embarazada tenga 8 meses, 9 meses, eso es una carnicería total la que ese señor patrocina y lo hace con el contubernio y la anuencia de ONGs que están aquí, que reciben financiamiento fuerte de ese tipo de multimillonarios y de otras instituciones que financian este tipo de políticas, porque lo que se quiere es, Gregory, implementar una agenda global, una agenda globalista, una agenda en la que los países no tengan fronteras, en la que no hayan los pruritos de la civilización judeocristiana, como le dicen ellos, que haya supuestamente una libertad, pero que no es libertad, es libertinaje, desde la óptica nuestra, porque hasta la libertad tiene sus límites. Entonces, este tipo de filosofía posmoderna es la que estamos viviendo. Zygmunt Bauman, un famoso filósofo polaco, habló de la sociedad líquida, que todo se diluye, que nada se solidifica. Antes a nosotros nos daban moral y cívica, eso le daba formación y carácter a la juventud. Mire, esto no se puede hacer porque eso es malo, eso es mala educación, eso es falta de cortesía. Usted no puede entrar a una casa con los pies enlodados. Hasta eso lo quieren prohibir porque eso atenta contra tu libertad, ese tipo de cosas. O sea, es, como ellos dicen, deconstruir valores y principios sobre los cuales se ha fundamentado el desarrollo de las naciones. El mismo término lo indica. Claro, porque la civilización judeocristiana, unida a la civilización grecolatina, fue la que le dio el avance a la humanidad en todos los aspectos, en la ciencia, en la medicina, en la ingeniería, en la arquitectura. Entonces ya como que se cansaron de eso y quieren venir ahora con políticas para reducir la población del mundo, porque dicen que hay demasiada gente. Entonces, como somos muchos, hay que acabar con miles de millones para que no, se quede una élite gobernando el planeta. Eso parece conspiración, y también teoría de la conspiración, pero eso es lo que estamos viendo diariamente. Y tiene un dejo de poder entenderse como una especie de quizás ficción. Sí, sí, o sea, ese es el argumento a contrario. Cuando tú hablas de esto, entonces dices, no, mira, eso es una ficción, eso es fanatismo, eso es religiosidad. Nada que ver. Te quieren impugnar inmediatamente con argumentos falaces, sin entrar en la profundidad de lo que estamos viendo, porque es que lo estamos viendo. Y no hay peor ciego que el que no lo quiera ver. Entonces, esa agenda maléfica, porque no tiene otro nombre,
se combate desde las naciones-estados, reconociendo fronteras, reconociendo la solidaridad entre los pueblos, respetando el tema religioso de cada pueblo, porque es que no se trata tampoco de imponer nada. Los que quieren imponer y los que son intolerantes son los que no aceptan este tipo de críticas. Entonces te dicen que tú eres de la Edad Media, ahí viene uno con ideas cavernarias y ese tipo de cosas y te quieren impugnar así, pero no tienen la razón. Bien. La razón la tenemos nosotros. Bien, vamos a hacer una pausa. Venimos en breve con Elías Uesin Chávez para hablar de temas tan importantes como el que hasta ahora hemos venido escuchando, la exposición del presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano. En breve retornamos. Elías Uesin, eres un hombre preocupado por asuntos que tienen que ver con nuestra nacionalidad. La temática y política de tu partido también da muestras, sobre todo con el caso de la situación de inmigración ilegal haitiana a República Dominicana y la situación, por supuesto, que vive esa nación que nos afecta grandemente a nosotros, y han habido de parte de ustedes posturas claras, definidas. Recientemente, como mencionaste de soslayo en el primer segmento, se realizó una marcha para tratar la situación, para dar una alerta por la situación que ya he descrito. Me gustaría escuchar tus palabras al respecto. Esa marcha dio como resultado un artículo del Washington Post. La marcha ha tenido sus efectos. En ella ciertamente hicimos denuncias serias, pero también el Instituto Duartiano hizo propuestas concretas. Y la primera fue, y es una que nuestro partido ha sostenido, que se construya de manera ágil, rápida y eficiente el muro fronterizo. Pero que no sea un muro, una pared con metal, como la estamos viendo única y exclusivamente, sea un muro tecnológico, un muro al estilo la frontera de Israel con los palestinos en Gaza. Es una pared que llega altísima y tiene cámaras por doquier y tiene sensores que hasta tocando una parte de ella se ve dónde están tocando y dónde están haciendo las cosas. Eso es lo que se necesita aquí, porque con eso vamos a controlar el flujo. No es que lo vamos a eliminar, pero lo vamos a controlar. Otra medida importante es la depuración de los que van a trabajar en la frontera, tanto militares, inspectores de aduana, policías, todo funcionario público debe ser depurado, debe haber un régimen de consecuencias especial, pero también de premios, de incentivos, porque un guardia que tú lo mandes para la frontera, tú no lo puedes mandar en las condiciones en que están ahora. Él tiene que ir allá y no preocuparse de que tiene 3 hijos que tienen que ir a la escuela y pagar colegio, pagar cuadernos, pagar libros. Eso tiene que salirle gratis a ellos. Esos son beneficios marginales que hay que dárselos a los militares, a los policías, que estén en la frontera de puestos. Y ahí tú no has tenido que subir sueldo ni nada de eso, pero le estás dando beneficios. Que se monta en una guagua pública, mire, yo soy hijo del sargento Tano, es gratis. Esas son las medidas que hay que tomar. Entonces, otra medida, voy con 2, ¿verdad? Ahora viene la tercera. Deportaciones sistemáticas, masivas o no, como tú quieras, pero hay que crear una infraestructura para deportar. 500 guaguas. Vamos a conseguir 500 guaguas. Estoy poniendo un número, pueden ser más. Y semanalmente o cada 15 días, llevar a los indocumentados haitianos al otro lado de la frontera.
uno de los aspectos con los que tú te vas a dar cuenta de que una persona en principio puede ser indocumentado y es que no te hable español. Aquí hay muchísimos haitianos que no te hablan el español, que lo que te hablan es el creol. Hay otros que ya te hablan el español. Bueno, con eso vamos a ver si tienen sus papeles al día, si están en el libro de extranjería, porque tampoco estamos diciendo que se haga una cacería de brujas. Estamos diciendo que se aplique la ley como tal. Pero el flujo de inmigrantes hay que cortarlo, porque nosotros somos 10 millones de habitantes. Pero nosotros no podemos mantener 3 o 4 millones más aquí adentro. Eso está claro. O sea, el presupuesto de este país, con el cual nosotros bregamos ahí en la Cámara de Diputados y en el Senado, no da ni siquiera ahora para hospitales, donde el 40% de las personas que se están atendiendo ahí, sobre todo cuando se trata de parturientas, son haitianas. Entonces a eso hay que ponerle un coto. Que hay macuteo allá en la frontera. Bueno, pues vamos a investigar y vamos a caer, que le caiga todo el peso de la ley a esas personas. El anterior ministro de Salud, yo recuerdo que dio unas declaraciones antes de ser removido de su cargo, donde él decía que había una mafia y hablaba de montos inclusive que se manejan en esa situación con el caso de las embarazadas haitianas que vienen a dar a luz sin costo alguno en los hospitales dominicanos, los hospitales públicos. Hay que encender la llama patriótica. Esa marcha es uno de los propósitos. ¿Somos dominicanos o no somos dominicanos? Y el gobierno está haciendo bien su papel para tomar medidas que, como el muro, puedan coadyuvar a normalizar esa situación, porque hay una ley de extranjería para la mano de obra o la labor del empleado extranjero y el dominicano, que hay sectores donde ya la justificación es que es imposible de cumplir el 80-20. ¿Qué hace el gobierno? Mira, el 80-20 se puede cumplir si hay voluntad política de un gobierno que reúna a todos los sectores involucrados y ver definitivamente cuáles son los empresarios que sienten por este país, y los que no sienten, pues denunciarlo o que se vayan para otro lado. Tan sencillo como eso. O sea, es que usted, como empresario, hay una ley que dice 80-20 y hay que hacer el intento por lo menos de cumplirla. Aquí nunca se ha hecho ese intento. Bueno, que entonces el trabajador haitiano se le paga menos y que esto es un asunto de mercado, qué sé yo qué. Bueno, vamos a revisar todo. Vamos a revisar esa parte. Porque el dominicano, que es el primero que debe de trabajar, debe de hacerlo en condiciones decentes, de calidad, y eso se puede lograr. Eso se puede lograr. Lo que hay es que tener la voluntad para ello. El gobierno está haciendo algo, el presidente Abinader, cuando ha reiterado que no hay solución dominicana al problema de Haití. Esa es una frase lapidaria. Y ahí nosotros, eso es así, y así es que tiene que ser. Está construyendo el muro, vuelvo y reitero, el muro debe de tener aspectos que no le vemos ahora mismo, pero que podrían venir después. O sea que se está haciendo un intento, que no lo hizo el pasado gobierno, que tenía la frontera porosa totalmente, mucho más porosa que lo que está ahora, porque por lo menos ahora hemos visto ese esfuerzo del presidente, hay que reconocérselo. Ya. Bueno, en ese aspecto, cuando se plantea la situación tan delicada de esa inmigración, se piensa también en la comunidad internacional. Hemos visto lo que Luis Almagro, secretario general de la OEA, ha indicado esta misma semana, de que se pague, de la comunidad internacional, pague la deuda que hay con Haití. ¿Cómo traduces eso? Bueno, menos mal que por lo menos ya están reconociendo, eso es un mea culpa. Eso es decir, bueno, ciertamente nosotros no hemos hecho nada. Y yo le agregaría algo más, Gregory.
ciertamente no pensamos hacer nada, porque la comunidad internacional se ha desentendido totalmente. Y cuando hablo de comunidad internacional, quiero especificar 3 países que son los que más presión hacen. En este caso, son Canadá, Francia y Estados Unidos, que deberían asumir otro tipo de actitud. Nosotros hemos hablado de un mini plan Marshall. Hay otros sectores que lo han propuesto. El plan Marshall fue la reconstrucción de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Alemania quedó destruida. ¿Y qué es Alemania hoy? Bueno, pues tú me dirás, Alemania es una cosa y Haití es otra cosa. Pero se puede hacer acompañando a los haitianos en la reconstrucción de su país. Porque ahora mismo dinero que se manda a Haití es dinero que está perdido, porque no hay institucionalidad ninguna, no hay orden, lo que hay es una anarquía total. Entonces, ¿cómo se acompaña? Bueno, hay que intervenir de alguna manera. Hay que crear un sistema financiero para esa reconstrucción y que vengan personas de otras latitudes a hacer ese trabajo con ellos ahí, para después dejárselo a ellos. Aunque no se ve ninguna luz que indique que hay un camino a seguir en lo inmediato, en un futuro no muy lejano, para tratar de revertir esa situación inmanejada e inmanejable que hay en Haití. Bueno, mientras tanto, hacer lo que yo propuse, las 3 medidas principales. Muro fronterizo tecnológico, deportaciones sistemáticas, con todas las de la ley, respetando los derechos humanos. Eso es lo que hay que hacer, y depurar el personal que va a trabajar en la frontera. Trabajar con ese personal. Tenemos que disminuir considerablemente, reducir considerablemente la inmigración. De los 3... En lo que la comunidad internacional, si acaso, se interesa. En los 3 puntos que planteas, si sumamos, te diría que hay un 66% de voluntad política que aplicar entonces. Sí, claro. Tú me disculpas. Es todo, que es más de un 66%, es que hay que tener la voluntad política para hacerlo. Nosotros creemos en soluciones que se vean. Nosotros somos un partido que propone soluciones. Mire el caso, por ejemplo, que nosotros propusimos de hacer una cárcel modelo en La Beata. Y discúlpame que me meta en ese tema. Una cárcel modelo en La Beata, ¿para qué? Para terminar con el hacinamiento de las cárceles que tenemos, donde hay más de 20,000 presos que no deberían estar en esas cárceles. La propuesta es una mega cárcel, no una cárcel. Bueno, no, una cárcel modelo, sí, como la vimos en otros sitios. Con una capacidad... para 10,000, sí. Hablamos de 10,000, pero ahí está Nayib Bukele construyendo una para 40,000 en El Salvador. En un tiempo récord la va a construir. Y El Salvador es un país que no maneja el presupuesto de nosotros. Nosotros tenemos más presupuesto que ellos. Que la Beata es de Pedernales, que eso es turístico. Bueno, pero es que nosotros no estamos proponiendo que se dañe el turismo, es todo lo contrario. Se podría hasta utilizar en eso, porque es un proyecto integral de gente que vaya en barco a ver la cárcel modelo que se construye allí, poner a los presos a trabajar, a cuidar el medio ambiente de ahí, que salgan de ahí produciendo, como lo hemos visto en otras cárceles, porque ese modelo lo vimos en Israel. Y entonces, ese tipo de medidas son las que hay que tomar aquí. ¿Por qué? ¿Tú crees que una cárcel donde quepan 150 presos y ahora hay 500 presos y que le sigan metiendo presos ahí, qué va a pasar un día ahí? El motín del otro día, eso va a ser un juego de dominó. Motín aquí, motín allí, eso es irresistible, eso no se puede resistir. Entonces hay que establecer una solución radical a ese tema. Entonces, tú me dirás, el dinero, ¿de dónde se va a sacar? Bueno, pero es un proyecto que se puede vender y pueden venir inversionistas extranjeros también y se puede hacer una licitación pública internacional. O sea, que no estamos diciendo que todo tiene que salir del erario dominicano.
Pongo ese ejemplo porque nosotros creemos en ese tipo de solución a los problemas. Volviendo un poquito atrás ¿Sí? con el tema de la marcha, ¿piensas que ese puede ser un punto de partida interesante para que no solamente el civil, nosotros, empecemos a tomar acciones normales, legales, lógicas, sino que las autoridades también y la comunidad misma internacional empiece a poner más atención a ese problema? Mira, yo auguro de las cosas seguir más o menos igual con el tiempo. Yo auguro que haremos marcha hasta de 1 millón y 2 millones de dominicanos. Si las cosas se siguen agravando en Haití, si se produce una poblada de allá para acá, entonces esa marcha va a ser multitudinaria. El éxito de la misma fue que ahí no se compró a nadie, no se le llevó dinero para sacarlo usted de su sector y montarle una guagua y comprarle comida. Ahí apenas agua se le dio a la gente y todo el que fue ahí fue voluntariamente. Ahí no fueron con bandera de ningún partido. Ahí fuimos todos. Habían representaciones de partidos y hubo partidos que hicieron un mayor esfuerzo. Vamos a estar claros en eso. Pero todos los partidos estaban allí. La bandera dominicana es la que ondeaba. ¿Cómo evalúas la opinión que dio el ministro de Economía, Pavel Issa Contreras, frente al contenido de esa marcha? Desafortunada totalmente, porque fue una crítica a un esfuerzo patriótico, a un esfuerzo dominicanista, y sobre todo en un momento en que él anuncia un censo, donde entonces hay una contradicción, porque ¿dónde está la confiabilidad? Si el que está llamando a que se haga un censo está criticando precisamente que nosotros como dominicanos controlemos la inmigración, y cuando se den los números de la migración que tenemos aquí, de los residentes, ¿va a ser confiable esa data? O sea, fue muy desafortunada esa declaración y él debería retractarse. Él debería retractarse porque ofendió ahí el espíritu de la patria. Ahí estábamos los dominicanos que creemos en Dios, patria y libertad, que honramos a Duarte, su memoria, a Francisco Rosario Sánchez, a Mella, a Luperón. Ahí estábamos. Y resulta muy contraproducente que un ministro del gobierno haya lanzado esa crítica, una crítica sutil pero muy ofensiva hacia los organizadores y hacia los que participamos en esa marcha. ¿Cuán delicado es la situación que se está presentando, sobre todo con el establecimiento en territorio dominicano de personas que están ilegal, sobre todo de Haití, básicamente? Mira, nosotros los dominicanos cuando vamos a un país nos sometemos a las leyes migratorias de ese país. Tenemos que cumplir con una serie de requisitos de temporalidad. Usted va a estar aquí, si pasa de 3 meses, usted tiene que venir a esta oficina y pedir un permiso para que le extendamos ese permiso. Nosotros nos reservamos el derecho de dárselo o no. Y tú puedes ver que aquí semanalmente vienen dominicanos en condición de deportados, porque no cumplen con... No solamente que lo sacan de la cárcel, que acaban de cumplir condena, no, es que tienen problemas de migración. No solamente de Estados Unidos, de otro país. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos organizar eso? ¿Y por qué no podemos hacerlo? Bueno, tú me dirás, es que no tienen papeles, ¿verdad? Bueno, ahí esa es una propuesta que se le debe de hacer en concreto a la comunidad internacional, que ayuden a que esos haitianos consigan su papel, una cédula, porque otra de las grandes mentiras que se han manejado es de que los que están aquí indocumentados e ilegales son apátridas. Y eso es falso. Es falso, perdón. ¿Por qué? Porque el haitiano, por jus sanguinis,
es haitiano. Y sin embargo, se hizo Perdón. un proceso de regularización para 2017. ¿Cuál fue el resultado sintetizado de ese proceso? ¿Fue inteligente, fue práctico, funcionó? ¿Cuál es tu evaluación? Sí, se registraron más de 100.000 y pico, casi 200.000 extranjeros, y están ahí los libros. Y aquí había sectores que querían que se declararan esa gente dominicano, sin cumplir con el tiempo y estando mucho de tránsito también. Que esa es otra cosa, que hay que regular el tema del trabajo de los haitianos que vienen a trabajar aquí, tanto en la construcción como en la agricultura. Hay que regularlo eso. Los que trabajan en la agricultura, hay que establecer los periodos de siembra, cuándo es que deben de venir, como venían antes para cortar la caña, que venían en una temporada, entonces se iban. Ya. O sea que eso, sencillamente lo que hay es que meterle cráneo y voluntad. Bien, vamos a la pausa final para retornar en breve con Elías Wessing Chávez. Bien, con Elías Wessing Chávez tenemos la ventaja de que en cada segmento hablamos de diferentes aspectos. El último, de política. Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano. ¿Por dónde viene en el 24? ¿Con quién viene aliado? Porque es normal que en estos momentos las alianzas se hagan para seguir el trabajo político. Mira qué pregunta tan sencilla te hago. Sí, no. Pero tiene su bemoles también. Bueno, lo primero es que son 6 niveles de elección que vamos a tener. Ya. El nivel congresual, diputados y senadores, son 2 niveles. El nivel municipal son 4 niveles. Están los directores municipales y sus vocales. Están los alcaldes y los regidores. Ahí hay 4. Y finalmente, el presidencial y vicepresidencial. Van 6. Las elecciones municipales son en febrero de 2024. Entonces, en toda estrategia hay que trazar primero lo que viene primero. Y nosotros estamos precisamente captando en diferentes pueblos líderes comunitarios, empresarios, que tienen aspiraciones a ocupar cargos de alcaldías, de direcciones municipales, de vocalías y de regidurías. En esa labor estamos, obviamente, a la par de reconstruir o reorganizar el partido a nivel de municipios y distritos municipales. Estamos teniendo un gran éxito. Hemos seleccionado las 10 principales provincias, incluida el Distrito Nacional, para comenzar a hacer ese trabajo y después seguir con las 22 restantes, porque tenemos que hacer la cosa en la medida de las posibilidades de nosotros, porque en base a los recursos que recibimos es que podemos desarrollar el trabajo. Entonces, nosotros tenemos pautado para marzo o abril del año que viene ya estar más o menos definido en el aspecto municipal sobre todo y congresual, porque también hay líderes que aspiran a ser diputados, algunos que otro a senador, y se podría conformar una gran alianza de partidos que piensen como nosotros, que tengan nuestra ideología, tanto para lo congresual como para lo municipal. En cuanto a lo presidencial, no te puedo adelantar nada porque esa es una decisión que la vamos a tomar precisamente el año que viene. Después de las elecciones, ¿se entiende municipales? No, porque las elecciones municipales son en febrero de 2024. Yo te estoy hablando de 2023. Del año que viene. La alianza posible
sería definida el año entrante. Sí, todos los partidos tienen que definirse ahora en el 2023. Fíjate que el PLD supuestamente va a hacer una consulta. Lo que ellos llaman quieren ocultar unas primarias llamándole consulta, porque la ley a ellos le prohíbe hacer primarias. Las primarias están pautadas con la ley que ellos impulsaron en el Congreso, sobre todo el gobierno pasado. Dice que es a finales del año que viene que hay ya que ir definiendo esas candidaturas y hacer primarias y hacer convenciones. Entonces se están adelantando. Entonces van a hacer una consulta para que no se diga que son primarias. Todos los partidos estamos trabajando, uno más que otro. Nosotros como partido emergente, partido queremos cumplir y agotar ese programa que nos va a dar como resultado un crecimiento, porque en política lo que vale en un determinado momento es la cantidad de votos que tú aportas. El PQDC se ha distinguido por eso. Nosotros hemos sido clave en varios procesos electorales, ahí la historia electoral lo dice. Nosotros entonces estamos claros en eso, tenemos experiencia y estamos trabajando precisamente para eso. ¿Cómo se atrae, Elías, hacia un partido que no está entre los tradicionales de supremacía cuantitativa a un ciudadano a que participe con ustedes en vez de él irse, no, me voy al que está en el gobierno porque ahí por muchas razones es más cómodo? ¿Cómo ustedes? Esa es la cultura que tenemos que vencer, Gregory, en nuestro país. Esa es precisamente la cultura que el pueblo dominicano tiene que tratar de revisar, porque usted debe ver cuáles son las propuestas que se están haciendo, cuál es la filosofía de los candidatos, qué están proponiendo. Como yo te decía anteriormente, aquí hay partidos que profesan una serie de medidas y que quieren establecer una serie de medidas que van en contra de los principios originales de la familia dominicana. Entonces, ese es un buen argumento. Ese es un buen argumento. Por ejemplo, un candidato que surja que diga que está de acuerdo con el matrimonio gay. Y nosotros obviamente estamos en contra de eso, porque primero es inconstitucional, para comenzar. Pero como de eso se está hablando en otros países, aquí la moda viene también. Bueno, entonces el pueblo ahí tiene dos opciones. ¿Usted está a favor de esta cosa o de lo otro? O sea, ese tipo de pregunta es la que el pueblo tiene que hacerse, y así es que nosotros pretendemos crecer, porque nosotros no podemos de otra manera hacerlo. Nuestro partido es un partido que cuando surgió mayoritario en los años 70 con el general Wessing. ¿Qué sucedió? Bueno, el general tuvo que ir al exilio, pasaron cosas, eso disminuyó la afluencia del partido. Balaguer, que era un gobernante de derecha, aprovechó a esa masa conservadora que el PQD y el general Wessing tenían. Entonces esa masa conservadora, Balaguer se la endosó al PLD en el pacto patriótico. Y ahora nosotros, junto con ese mismo partido reformista y otros partidos, estamos tratando de recomponer el pensamiento conservador en la política dominicana. Esa sería una buena alternativa a los partidos centroizquierda que tenemos en la República Dominicana. Entonces es una manera de que el pueblo piense, bueno, pero mira, esta opción es diferente. Pero si estamos pensando que el día de las elecciones yo voy a comer un pollo frito o me van a dar 500 pesos y ahí mismo eso es lo que yo voy a hacer ese día, pues entonces vamos a seguir mal en la República Dominicana. Cuando el pueblo se empantalone y diga, no, con mi dignidad nadie juega, ese día es el que yo puedo usar, ese es mi arma, mi cédula ese día, entonces aquí las cosas van a cambiar. Con la ayuda de Dios, yo creo que nosotros lo lograremos. Ustedes, los partidos políticos, se rigen básicamente de ley de partidos
y la ley electoral. Hay que hacer algunos ajustes en ambas. Sí. ¿Piensas que estamos a tiempo para que en el Congreso se pueda trabajar eso o tendremos que cargar con que en 24 nos vamos como están hasta ahora? Mira, si hay voluntad política, volvemos a eso, de los partidos que tienen los bloques mayoritarios en el Congreso, se puede ver una nueva ley. O ambas leyes reformadas, separadas, o un código, que es lo que está trabajando la Cámara de Diputados, que prácticamente es lo mismo, porque lo que está trabajando el Senado separado y lo que estamos trabajando nosotros unificados es el mismo contenido. Pero huele a como que se está dilatando eso. Bueno, lo que pasa es que nosotros vamos a la velocidad que nos indican los mecanismos mayoritarios del Congreso, porque yo pertenezco a un bloque de 2 diputados más, somos 3 en total. Pero ahí quienes deciden son los bloques mayoritarios, PRM, PLD y Fuerza del Pueblo. Entonces, si ellos quieren una reforma electoral y se ponen de acuerdo, lo podemos lograr. Ya. Finalmente, Elías, ¿piensas, independientemente de la pandemia y de la crisis, tratando de sacarlo, de la crisis producto de la situación Rusia-Ucrania, que el país va con qué rumbo? ¿Rumbo positivo o rumbo negativo? Mira, yo pienso que hay grandes retos que este gobierno tiene. Ahora mismo el principal es el de la inflación, el de la canasta básica, la comida de la gente, sobre todo de los sectores más vulnerables. Y ahí yo sería, si fuera gobierno, concentraría esfuerzos ahí y en el tema haitiano para resolverlo, porque esos son los principales problemas estructurales que tenemos, y el problema educativo. Esos tres aspectos, trabajarlos intensamente, concentrarnos ahí. Y yo creo que se puede salir hacia adelante. Yeah. Todo dependerá, en este caso, de los planes que lleve a cabo el gobierno del PRM. Bien, Elías, gracias por estar con nosotros en la hora 22, cuando se defina y pongan fecha para la audiencia de conocer el recurso de inconstitucionalidad para la normativa 33-2019, sí, que aprobó y está en ejecución en el Ministerio de Educación, pues nos haremos portavoces del resultado de esa gestión que tú has iniciado. Muchas gracias por estar Gregory. con nosotros, cómo no. Gracias. Señores, Elías Huesín Chávez estuvo acá en la hora 22. Hasta mañana, si Dios quiere.